Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Oremos a Dios. Glorioso Padre, gracias por la palabra que nos das. Gracias por esta revelación, la revelación de tu palabra, Señor. Queremos ahora aprender de este libro hermoso que nos has dejado. Queremos no solamente aprender, sino ser alimentados. Y más que alimentados, Señor, que este alimento espiritual transforme nuestras vidas, transforme la vida de aquellos que aún no te conocen y transforme la vida de aquellos que ya te conocemos, para que seamos conformados a la imagen de tu Hijo. Señor, que esta tu palabra haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo que le envías. Y que todo, Señor, tanto el que lee como el que oye, pueda ser en esta tarde, Dios mío, fortalecido, alimentado, bendecido a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Gracias por esta oportunidad que nos das y que sea tu Santo Espíritu, sea tu Santo y glorioso Espíritu el que dirija, Señor Dios, mis palabras, mis pensamientos, de tal manera, Señor, que la palabra se haga viva en nuestros corazones. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ocupe, hermano, su asiento. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Hermanos, este evangelio, me refiero al de Juan, es especial y de alguna manera siempre se estudia aparte de los otros 3 evangelios. Los otros 3 evangelios se conocen como los evangelios sinópticos, pero este evangelio de Juan es especial por su contenido, es especial por la forma, el lenguaje que utiliza el Espíritu Santo para revelarnos la persona de Cristo y dejar énfasis en su deidad, que Jesús es el Hijo de Dios, por lo tanto es Dios en esencia y en naturaleza. Pero existe, hermanos, una cosa que le llaman conflicto literario, y es que los versículos 14 y 15 parecieran estar como que metidos aquí, como que no corresponden pues al orden del desarrollo de la escritura, y pareciera ser una inclusión. En relación a esto hay varias posturas. Algunos opinan que cuando el Señor habla y dice, bueno, vayamos a Jerusalén, que ahí se corta el pasaje. Algunos creen que el Señor platicó estas cosas o predicó estas cosas a sus discípulos en su viaje, en su traslado. Otros creen que posiblemente era el recordatorio, que Juan recordó estas enseñanzas del Señor Jesús y de alguna manera las introdujo aquí del capítulo 13 y 14. En fin, lo cierto, hermanos, es que estos 2 capítulos son especiales por su contenido. En él se nos revelan cosas realmente hermosas, y una de ellas es esto del capítulo 15 del versículo 13, donde dice la palabra del Señor: nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida, dice aquí la Escritura, que uno ponga su vida por sus amigos. Capítulo 15, versículo 13. Así pues, hermanos, aquí el Señor, hablando con sus discípulos, les hace referencia a algunos detalles. Por ejemplo, siguiendo en el orden de la lectura, en el versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y después vuelve a insistir en este mismo punto: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Si fija su atención, aquí el Señor hace o establece, hermanos, un vínculo más cercano con sus discípulos, y Él ahora los llama amigos. ¿Cómo los llama? Amigos, los amigos del Señor Jesús. Bendito sea Dios. Y en ese pensamiento, hermanos, en ese contexto, el Señor dice que Él puso su vida por sus amigos. Bendito sea Dios.
Esto entonces, hermanos, nos lleva a pensar en el carácter de nuestro Señor Jesucristo, en su carácter no solamente de siervo, sino en su carácter amoroso, siendo el reflejo de la esencia de la gloria de Dios. Él ahora se refiere a aquellos a quienes rescata, los llama amigos. Y esto es algo hermoso, hermanos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuánto más ahora, estando reconciliados por su sangre, seremos salvos por su vida. Bendito sea Dios. Dios entonces nos dice a través de esta palabra que el grande amor del Señor Jesús se manifestó al dar su vida ¿por quién? Por sus amigos. Ahora, otro detalle importante, hermanos, que hay que enfatizar aquí es que el versículo dice: nadie tiene mayor amor. ¿Mayor qué? Amor. Y la palabra que se tradujo aquí, hermanos, es la palabra ágape. Y la palabra ágape fue más bien acuñada en el lenguaje bíblico de la iglesia, en el lenguaje de la iglesia. Ágape, hermanos, solamente se refería a la reunión fraterna de personas. A esas reuniones fraternas se les llamaba ágapes. Pero en el lenguaje de los cristianos vino, hermanos, a representar más que una reunión, manifestar o expresar aquellos lazos de afecto, de cariño, de respeto, de reconocimiento que llega a haber entre aquellos que han participado de la obra redentora de Cristo. El Señor entonces dice, hermanos, que nadie tiene un amor más grande que este. Lazos afectivos, lazos filiales, lazos fraternos, lazos de cariño, de amor, de respeto, nadie los puede expresar de una mejor forma sino aquel que pone su vida por sus amigos. Este verso, hermanos, siempre lo hemos aplicado a Jesús. Siempre lo hemos aplicado a Jesús, porque Jesús puso su vida para rescatar la nuestra. Pero no solamente, hermanos, Jesús lo habla de sí mismo, sino que utilizando la palabra ágape y utilizando la palabra amigos, nos da a entender entonces, hermanos, que Jesús pone él su vida como un ejemplo para que los discípulos sigamos también sus pisadas. Y de esto, hermanos, vamos a hablar en esta tarde con la ayuda bendita del Señor. ¿Cómo es que el Señor pone su ejemplo para que nosotros tengamos también esa calidad de amor que Él tuvo al dar su vida por sus amigos? Bendito sea el Señor. Bien, hermanos, vale la pena resaltar esto, que la oración, la segunda parte de la oración de este versículo dice que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo puso su vida, hermanos, en muchos ámbitos para beneficio nuestro. Pero quiero hoy plantear cuando menos tres ámbitos importantes de la vida nuestra, en la cual Jesús puso su vida para salvarnos, para redimirnos, como manifestación de ese grande amor, de ese glorioso amor que Cristo tuvo por nosotros y que debemos ahora nosotros seguir ese ejemplo de amor. Bendito sea Dios. Primero vayamos a Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Gálatas capítulo 1, versículos 3 al 5. Bendito sea Dios. El apóstol Pablo está saludando, es el saludo, podríamos decir el clásico o el acostumbrado saludo que el apóstol solía hacer siempre que enviaba una misiva, siempre que enviaba una carta. Si leemos desde el versículo 1, vamos a encontrar lo siguiente. Pablo, apóstol, ¿me está siguiendo? Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo
a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Leamos nuevamente del versículo 3 al versículo 5. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. El apóstol se presenta entonces, hermanos, como apóstol de Jesucristo, no por voluntad ni por ordenamiento de hombres, sino por voluntad y ordenamiento de Jesucristo y de Dios el Padre, quien lo resucitó de los muertos. Esto era importante porque el apóstol está vindicando su llamamiento y su autoridad apostólica. Después dice en el versículo 2, y todos los hermanos, ¿todos los qué? Los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Los hermanos, esta carta, ¿quién la dirigía? El apóstol Pablo. Y él es el portador de un saludo ¿de quién? De todos los hermanos que estaban con él en las regiones de Galacia. Y después dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. Vamos a detenernos aquí, hermanos, porque el pensamiento es este: nadie tiene mayor amor que este, ágape, amistad, a lazos fraternos, filiales, sentimientos, en fin, afectos, que uno ponga su vida por sus amigos. Pablo, hermanos, toma este pensamiento de la vida puesta por el Señor Jesucristo y dice en el versículo 4 que el cual, nuestro Señor Jesucristo, versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ponga atención en esto, hermano. La razón por la cual el Señor se entrega a sí mismo es por nuestros. Esa es la razón. Esa es la causa por la cual el Señor Jesucristo se entrega, pone su vida por aquellos a quienes después llama amigos. Y la causa, la razón es por nuestros pecados, por nuestras faltas, por nuestros yerros, por nuestras equivocaciones. El Señor pone su vida por nuestros pecados con una razón: para librarnos del presente siglo malo. Aquí entonces, hermanos, podemos ver dos cosas: que la causa por la cual el Señor puso su vida fue por causa de ¿qué? De nuestros pecados. Lo más terrible, lo más nefasto que puede haber en la vida de cualquiera se llama pecado, hermanos. Y eso fue lo que motivó a Jesús para entregar su vida. Esto nos habla, hermanos, de un amor que no lo conocemos, porque Él mismo dice que puede ser que alguien sea osado para dar su vida por el que es bueno. Pablo lo dice. Tal vez alguno se atreva a dar su vida por el que es bueno, mas Dios encarece su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo dio su vida por los pecadores, no por gente buena, no por personas que merecieran, hermanos, ese sacrificio por sus virtudes o por sus bellezas internas, sino que, siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros. Ahora, sigue diciendo el versículo que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Para qué? Para librarnos del presente siglo malo. Esta expresión, hermanos, siglo malo, se refiere al mundo. Es un hebraísmo común, siglo malo. Siglo se refería al sistema, a las cosas de este mundo. Y aquí el Espíritu Santo dice que este mundo, el mundo presente, está malo. Así lo dice la Escritura. El presente siglo malo. El Señor entonces, hermanos, se dio a sí mismo para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de Dios nuestro Padre, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Para qué cosa se dio? Para librarnos ¿de qué cosa? Del presente siglo malo. Ahora, quiero explicar, hermanos, lo que significa librar. Librarnos del presente siglo malo, librarnos de este mundo que está enfermo, librarnos de este mundo que está caído. Exaireo es la palabra griega, exaireo, y significa, hermanos, rescatar de algún peligro, pero tomándolo para uno mismo. ¿Tomándolo para quién? Para uno mismo, y de esta manera librarlo de algún peligro. Esa es la palabra que se tradujo aquí, para librarnos. Puede ser que alguien tome algo para librarlo de algún peligro. Pensemos en alguien que está expuesto, está a punto de ser atropellado, una persona, un desconocido. Usted lo toma o le llama la atención y lo pone a salvo, pero lo deja ir. El Señor no hace eso. Él nos toma, nos libra, decimos amén, nos rescata del peligro, pero para que nos quedemos con Él. Bendito sea Dios. No nos rescata para ponernos aparte. Él nos rescata del peligro para que nos quedemos con Él. En Hechos de los Apóstoles, hermanos, en el capítulo 12, vayamos a Hechos de los Apóstoles, vamos a ver un ejemplo para que nos quede más claro esto. Bendito sea Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 12. Ahí estamos. Versículo 6. Bueno, leamos desde el versículo 1. No nos hace daño leer la Biblia. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Porque nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y recuerde que ágape significa lazos filiales, afectivos, incluso hasta sentimentales, lazos fuertes que unen a la iglesia del Señor Jesucristo. Y dice, pues ¿saben quién tiene un amor así bien grande? El que pone su vida por sus amigos. Y le repito, este texto siempre lo aplicamos ¿a quién? A Jesús. Pero dice Jesús, no lo digo ciertamente del todo por mí, sino que yo lo digo porque hay una fraternidad ahí de cristianos, de creyentes, que deben de manifestar un amor diferente al amor que se manifiesta en el mundo. Y la manifestación de este amor es que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces Pedro, el amigo de la iglesia, había sido puesto en la cárcel, pero la iglesia estaba poniendo su vida por él.
¿Me está siguiendo? Ahora sí ya le vamos agarrando forma, porque lo veía así como que, ¿ahora de qué está hablando el hermano? La iglesia estaba poniendo su vida por él. Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Hasta aquí vamos bien? Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con cadenas, y los guardias o los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente el ángel que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Porque nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración a Dios por él. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Qué fue qué cosa? Librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos habían querido hacer con él. La iglesia entonces, hermanos, tomó la necesidad de Pedro, la hizo suya, intercedió delante de la presencia del Señor por él. ¿Y qué fue lo que hizo el Señor? Libró a Pedro del presente siglo malo. Bendito sea Dios. Porque nadie tiene, hermanos, amor más grande que uno ponga su vida por sus amigos. Y le repito, hermanos, esto decimos que Jesús lo hizo, pero Jesús lo dijo para dejarnos su ejemplo. Bendito sea Dios. Hay otro versículo, hermanos, en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Bendito sea Dios. Versículos 1 al 6. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Padre, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por todos, se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido. Cristo dio su vida en rescate, ¿de quién? Por todos.
Vuelve la misma idea, porque recuerde que el pensamiento principal, hermanos, de lo que venimos hablando, es que hay un grande amor. Hay un amor que tiene lazos fuertes, firmes, sólidos, que se manifiesta cuando uno pone su vida por sus amigos, los que son del mismo grupo, pues. Y aquí dice la Escritura, hermanos, en esta porción que hemos leído en el versículo 6, que hay un solo Dios, versículos 5 y 6, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Su nombre es Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Se dio a sí mismo en rescate. ¿En rescate por quién? Por todos. Se dio en rescate. Aquí necesitamos saber qué significa la palabra rescate. Y esta palabra, hermanos amados, significa la liberación misma. Es el acto de poner a alguien en libertad. ¿El acto de poner a alguien en qué? En libertad. Entonces, Cristo dio su vida, puso su vida ¿para qué cosa? Para ponernos en libertad, porque Jesús lo dijo ahí en San Juan capítulo 8, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea Dios. ¿Ya lo hizo Jesús con nosotros? Bueno, pero ahora entonces nos toca hacerlo, ¿quién? A nosotros por otros, porque nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida. Ahora vea lo que dice el versículo en su contexto. Pablo le dice, hermanos, a los que participan de este amor ágape, a los de la iglesia, no a los de afuera, porque esta carta va escrita a la iglesia. Y le dice el Espíritu Santo a la iglesia: exhorto ante todo a que se hagan, léalo ahí, dígalo, rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias. ¿Por quién? Por todos los hombres. Eso, hermanos, incluye no solamente que oremos por la iglesia, por las necesidades de la iglesia, sino que debe de incluir ¿a quién? A todos los hombres. Y aquí nos menciona algunos de esos todos los hombres. Versículo 2: por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Y después nos da una razón: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. ¿Qué es lo que le agrada a Dios? Que la iglesia, los que han participado de ese amor ágape, vengan ante la presencia del Señor trayendo ¿qué cosa? Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Padre. ¿Decimos amén? Ahora, ¿por qué? Versículo 4: porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todos los hombres sean, pero si no oramos, hermanos, por la salvación de los perdidos, si no oramos por la presidenta, si no oramos por los gobernantes, si no oramos por todos los hombres, no estamos poniendo nuestra vida. Eso es lo que dice el texto. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Versículo 6, perdón, versículo 5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo para hacernos libres en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hermanos, si Cristo se entregó a sí mismo para
hacernos libres, para rescate de todos, entonces nosotros debemos poner nuestras vidas, rogar al Señor, suplicar al Señor que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero dice la carta a los romanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y quién les predicarán si no fueren enviados? Pero cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces, hermanos, insisto en esto porque es importante. Jesús dijo, nadie tiene amor más grande que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero nos lo dijo el Señor solamente para que lo veamos a Él y digamos, ay Señor, gracias, o lo dijo como dejándonos un ejemplo. Yo creo que ambas cosas. Lo vemos y decimos, Señor, gracias, gracias porque me amaste siendo pecador y pusiste tu vida. Entregaste tu vida, pusiste tu vida por mí. Pero ahora que estoy de este lado, debo seguir su ejemplo, debo seguir sus pisadas. Bendito sea Dios. San Mateo capítulo 20, hermanos, versículos 20 al 28. Siguiendo sobre este mismo pensamiento. Es el acto de la liberación misma, es poner en libertad. Y el Señor quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad que los hace libres. Bendito sea el Señor. Por eso la iglesia tiene que orar y la iglesia tiene que predicar. ¿Decimos amén? Capítulo 20, versículo 20 al 28. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, presentándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron con los hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, tienen dominio, tienen poder sobre ellas. Verso 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida para que muchos sean puestos en libertad. El Hijo del Hombre, hermanos, no vino para ser servido, sino que vino para servir. Y en su servicio, hermanos, pues fue vamos a decirlo así, a lo más excelso del servicio. Vino a dar su vida para que muchos sean libres. Bendito sea Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y los discípulos del Señor debemos seguir sus pisadas. Tercero, hermanos, tercer ámbito. En Tito capítulo 2, del versículo 11, Timoteo, Tito capítulo 2,
Leamos desde el versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 1 en adelante. Tengo hasta el 14, pero vamos a leer el contexto. Pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprensible, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Recuerde que el pensamiento es este: nadie tiene amor más grande que este, que uno, ¿qué dice ahí? Ponga su vida por sus amigos. Ahora, esta porción que hemos leído, hermanos, finaliza poniendo el ejemplo de Jesús. Y el ejemplo de Jesús dice así, versículo 13 y 14. Dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos ¿de qué? De toda iniquidad. Hermanos, el Señor Jesucristo se dio a sí mismo. Fue tan grande su amor que Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. La palabra es anomía y esta palabra significa violación de la ley. ¿Qué significa la palabra anomía? Violación de la ley. Aquí se tradujo como iniquidad. O sea, alguien que comete iniquidad es alguien que viola, ¿qué cosa? La ley. Y el Señor Dios envió a su Hijo Jesús, el cual nos amó con un amor inmenso, de tal manera que se entregó a sí mismo para redimirnos de la violación de la ley. Exagorazo, hermanos, es la palabra que se traduce como redimir. Y esta palabra literalmente se utiliza como comprar. Comprar a un esclavo con miras a ponerlo en libertad. Eso significa la palabra exagorazo. Esto nos debe de llevar a pensar en algo. Si iniquidad es violación de la ley, entonces alguien que es inicuo es aquel que viola ¿qué cosa? La ley, que no se sujeta a la ley. Y quien está en esa condición necesita ser ¿qué? Redimido, necesita ser comprado, porque de alguna manera es esclavo, porque así lo dice Romanos 6, que el que comete pecado infringe la ley. Bueno, eso dice Juan, pero la carta del apóstol Pablo a los romanos dice que el que practica el pecado está esclavizado al pecado. No se puede liberar a sí mismo, necesita alguien que lo haga libre, que lo liberte.
Este alguien es nuestro Señor Jesucristo, quien nos redimió de toda iniquidad. Y termina diciendo este versículo: y purificar para sí un pueblo propio, y dice ahí, celoso de buenas obras. Ahora vamos al contexto, Creo que la idea ya quedó. El Señor nos redimió de toda iniquidad y nos ha purificado para que ahora seamos un pueblo no esclavo del pecado que infringe la ley, sino que ahora sea un pueblo que hace celoso de buenas obras. Ahora vea lo que dice en el contexto. Versículo 1. Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y después aquí habla de algunos grupos doctrinales en la iglesia. Primero habla de ¿quién? De los ancianos. ¿Y cómo deben de ser los ancianos? Sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. ¿Cómo deben de ser ahora las ancianas? Reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Hay razones para esto. Ahora, los jóvenes, ¿cómo deben de ser los jóvenes? Prudentes. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Después, versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, para palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahora vamos a otro grupo que son los siervos. Exhorta a los siervos. ¿Y cómo deben de ser los siervos? Sujetos a sus amos, aquí dice la Escritura, que lo agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, que se muestren fieles en todo, para que en todo los siervos adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, este asunto de adornar, hermanos, tiene que ver con el comportamiento. Porque algunos dicen yo soy cristiano, pero como dice la Escritura, ¿verdad? Algunos hacen que los de afuera pues blasfemen y afrenten el buen nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, profesan piedad, pero con sus hechos la niegan. Y aquí dice el Señor, no, los hijos de Dios no son así. Ellos deben con sus hechos, con sus conductas, deben adornar la doctrina de Dios, nuestro bendito Salvador. ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, si esto va dirigido a la iglesia, y ahí tenemos una serie ahí de normas morales y de conducta, ¿todos vivimos de esa manera? Pregunto, ¿todos vivimos de esa manera? ¿Todos los ancianos son sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia? Las ancianas son reverentes en su porte, no son calumniadoras, no son esclavas del vino, son maestras del bien. Los jóvenes son todos, ¿cómo dice ahí? Prudentes. Los siervos, o sea, todos los que tenemos un patrón, alguien que está arriba de nosotros, que prestamos algún servicio. Los siervos, dice, ¿cómo dice que deben de ser los siervos? Sujetos a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no defrauden, sino que se muestren fieles en todo. ¿Qué podríamos responder a esto, hermanos? Dentro de nosotros mismos podríamos decir, pues creo que he faltado en algún punto. Creo que he faltado en algún punto. Si esto pues que dice aquí la Escritura, estas virtudes cristianas de estos grupos doctrinales, los ancianos, las ancianas, los jóvenes y los siervos, podríamos decir ahorita femenil, varonil, juvenil, en fin, ministerio. Si esos son
las virtudes, ¿todos las cumplimos? Porque dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado. ¿Y cuál es la gracia manifiesta de Dios? Pues nuestro Señor Jesucristo, porque por gracia sois salvos. Y esta manifestación de la gracia, hermanos, nos debe de llevar a esto. Versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La manifestación de la gracia nos debe de llevar, hermanos amados, a pensar y a reflexionar en esto. Nos enseña entonces que si esa gracia se ha manifestado, entonces nuestra respuesta a esa manifestación de la gracia que es Cristo es renunciar a la impiedad, renunciar a los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Por qué? Porque la venida del Señor se acerca. ¿Decimos amén? ¿Decimos amén? Entonces Cristo se entregó por nosotros, hermanos, para redimirnos de toda iniquidad, para hacernos libres de todas las transgresiones del pecado. Ahora, ¿qué debemos de hacer nosotros? Versículo 1 de Pedro 1, 17 al 21. Primera carta universal del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 17 al 21. Recuerde que el pensamiento que venimos desarrollando es este: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cristo lo hizo? Sí. ¿Debemos hacerlo también nosotros? Amén. Ahora, vamos a este tercer ámbito, y es para redimirnos de toda iniquidad. Ahí estamos, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17 al 21. Lea conmigo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Nos referimos a Dios como Padre nuestro, Padre mío. ¿Sí así le hablamos a Dios? Pues si invocáis por Padre, el resultado es: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Conducíos en qué? En temor. Ahora, ¿cómo vamos a llegar ahí? A conducirnos en ese cuidado que debemos de tener de nosotros mismos, porque Él ya se entregó por nosotros. ¿Decimos amén? Versículo 18. Debemos de tener algo aquí presente y deberíamos de memorizar este versículo para que podamos conducirnos en temor, cuidando de nosotros mismos, nuestra comunión con Dios, la santidad. Debemos de tener presente esto, que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a
vosotros. Fuimos rescatados, hermanos. ¿Decimos amén? De toda iniquidad, de todo aquello que hacíamos que violaba la ley, de todo aquello que hacíamos que no estaba conforme a los mandamientos, a los preceptos divinos. Fuimos rescatados de esa iniquidad, no con cosas corruptibles. No hubo dinero de por medio, hermano, no hubo obra humana de por medio. El precio de nuestro rescate, porque eso significa exagorazo, pagar un precio, comprar a alguien pagando un precio para rescatarlo, para hacerlo libre, ese precio es la sangre preciosa de Cristo. El precio que se pagó por tu rescate es la sangre preciosa de Cristo. Póngase de pie, por favor. Aquí la Biblia lo presenta, hermanos, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí la Biblia lo presenta como un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ahora, reflexionemos sobre esto. Si el versículo que hemos venido, hermanos, escudriñando y que lo hemos analizado desde 3 perspectivas diferentes, como dice la Escritura, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor lo hizo por nosotros para librarnos del presente siglo malo. El Señor lo hizo por nosotros, amada iglesia, para que fuéramos rescatados. Él se dio a sí mismo en rescate por todos. Nos hizo libres, bendito sea el Señor. Y por último dice que el Señor, en su infinita misericordia, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. ¿Él lo hizo por nosotros? ¿Lo hizo por nosotros? Bendito sea Dios. Ahora debemos de manifestar esos efectos. Debemos de orar. ¿Decimos amén? Pedro estaba siendo custodiado en la cárcel, pero la iglesia intercedía por él. Alaben la gloria del Señor. Dice la Escritura, hermanos amados, ahí donde leímos en la primera carta a Timoteo, que el Señor quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento, por lo cual la iglesia debe de hacer oración y evangelizar, llevar esas buenas nuevas de salvación. Cristo lo hizo por nosotros y finalmente el Señor, hermanos, se entregó a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad. ¿Éramos violadores de la ley? Sí. Éramos culpables, pero el Señor se entregó a sí mismo para redimirnos de toda violación de la ley y hoy nosotros debemos recordarlo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestros padres, no con cosas corruptibles, sino con la preciosa sangre de Cristo. Vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que ahora Él nos ayude para reflejar su gloria. Que cada uno de nosotros podamos reflejar esa gloria y hacer lo que el Señor hizo, siguiendo también sus pisadas, siguiendo también su ejemplo. Oh bondadoso Padre, te agradecemos, Señor Dios amado, tu palabra que es bendita, tu palabra que es eterna, que es gloriosa, que encierra, Señor Dios, verdades que a veces nos parecen profundas, que a veces nos parecen sencillas, pero que finalmente, Señor, son verdades que tú sacas a la luz para traernos, Señor, el conocimiento de la verdad, para traernos, Señor Dios, esa revelación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces, Señor, hemos leído este versículo y hemos dicho, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesús lo hizo por nosotros, por lo cual estamos, Señor Dios, agradecidos contigo. Agradecidos porque te acordaste de nosotros, como dijo tu siervo Pedro, el cual fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Lo manifestaste en estos postreros tiempos porque nos amaste, Señor amado. Ahora, Dios mío, aquí estamos nosotros como discípulos del Señor Jesucristo. Aquí estamos nosotros, Señor, en este tiempo
en este lugar, en esta ocasión, Padre amado, recibiendo la palabra, escudriñando la palabra, Señor, y pidiéndote, oh Dios de amor, en el nombre de Jesús de Nazaret. No sabemos cuánto tiempo tengamos aún por delante para cumplir, Señor Dios, con este mandamiento, con esta palabra, Señor. No sabemos cuánto tiempo nos quede, y si el amor de Cristo fue tan grande que lo llevó a poner su vida para librarnos del presente siglo malo, para redimirnos de toda iniquidad y para que Él fuese y pagase el precio del rescate, de la liberación de todos, Señor, ahora, Dios mío, aquí estamos, Señor amado. Ayúdanos, bendito Padre, para que podamos reflejar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y podamos también, Señor, hacer esa parte que nos corresponde como iglesia, como hijos tuyos, Señor, que podamos hacer esa parte que nos toca en la oración, en el servicio, Señor, en la entrega, Padre, en el reconocimiento de la obra redentora de Cristo en favor nuestro, y poder llevar ese mismo mensaje que nos salvó, que nos redimió, que nos libertó, que nos rescató. Llevar ese mismo mensaje, Señor, a aquellos a quienes tú de antemano has destinado para esta salvación tan grande. Ayúdanos pues, bendito Señor, a ser portadores de tu verdad y a llevar tu verdad, Señor amado, a aquellos que la necesitan, Padre. Gracias por enseñarnos, gracias, Señor, por instruirnos, gracias, Señor, por manifestarnos tu voluntad a través de la Escritura, a través de la palabra, Señor. Bendito sea tu santo y glorioso nombre. Que cada uno de nosotros, en lo que hayamos, Señor Dios, captado, en lo que hayamos entendido, podamos, Señor, ahora llevarlo, Dios mío, como una vida piadosa, podamos llevarlo, Dios mío, a la práctica. Ayúdanos pues, Señor Dios, no es nuestro, no está en nuestra voluntad, Señor, porque somos carne vendida al pecado, pero sabemos que por la operación de tu Espíritu glorioso y a través de esta palabra, la cual tiene poder, Señor, para lavarnos, para santificarnos, sabemos, Señor, que lo haremos porque tuyo es el reino y el poder y la gloria, Señor. Sea tu nombre glorificado y sea, Dios mío, tu palabra bendita en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor. Gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi Señor. Gracias.